Buenas tardes, muchas gracias. Estamos en este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN, muy contentos de participar. Hoy con el tema adecuaciones curriculares, un reto para la educación inclusiva. Algunos recordarán esta imagen. Vemos plantas diferentes, seguramente algunas de ellas necesitaron un riego diario, otras necesitaron mejor estar en la sombra que en la luz. Algunas tienen nutrientes adicionales en su abono. Haciendo una analogía de lo que ocurre en nuestras instituciones educativas, nuestros estudiantes también a veces necesitan estrategias diferenciadas, incluso las llamadas adecuaciones curriculares. Ahí dice la imagen, todos los niños florecen de forma diferente. Todos los estudiantes van a desarrollar sus potencialidades en tiempos y en formas diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de estas palabras, adecuaciones curriculares, la incertidumbre empieza a jugarnos una mala pasada. Empezamos con el miedo a lo desconocido. Y si soy un buen jardinero, propiciaré un crecimiento óptimo de la planta. Y si no, podría entorpecer ese desarrollo. Y lo mismo nos pasa como docentes. Por lo tanto, es un verdadero reto el poder aplicar las adecuaciones curriculares y lograr que todos nuestros estudiantes desarrollen sus máximas capacidades. Entonces, el miedo no debe apoderarse de nosotros, aunque sepamos que no hay una receta mágica. Debemos empezar entendiendo que cada individuo, cada estudiante va a requerir una adecuación y no podemos escapar a esa realidad porque somos actores educativos y como actores educativos tenemos una finalidad, la de promover de forma intencional el desarrollo de las capacidades de las personas para que puedan ser miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Además, porque la ley nos los demanda. La educación obligatoria es un derecho para todos los estudiantes. Por eso es necesario hacer todo lo posible para que todos los estudiantes aprendan y progresen, agotar todos los recursos tecnológicos, metodológicos, para que un estudiante tenga una permanencia y tenga el aprendizaje esperado, alcanzado al egreso de nuestra institución educativa. Todo esto basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de la Educación para Todos, Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, el marco legal que respalda la educación inclusiva en todos los países tiene diferentes vertientes. En el caso de México, por ejemplo, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el artículo 40 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, todo esto nos lleva a trabajar dentro de una estrategia nacional de educación inclusiva. Algunos la conocemos, otros no la conocemos a fondo, algunos podemos darles calificativos de buena estrategia o mala estrategia, pero no estamos aquí para eso, estamos para reflexionar sobre la importancia de dar pasos sobre la educación inclusiva. Hace unos años yo recuerdo a docentes que se negaban a tener un alumno con síndrome de Down o un alumno con déficit de atención en su salón porque no sabían cómo atenderlo y entonces había instituciones que también negaban el servicio a estas personas. Hoy sabemos que eso no se puede hacer, la educación es para todos y hay una estrategia nacional que nosotros podemos ir siguiendo para llegar a esto que es la educación inclusiva. Entonces la escuela tiene que conseguir este difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa a la vez comprensiva y diversificada, no como en la imagen donde se ve una especie de discriminación y desigualdad. Tenemos que respetar las características y necesidades individuales. No toda necesidad individual es especial. Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas. Por ejemplo, cuando yo subo a un coche, como tengo una talla
de 1,53 metros, tengo que ajustar el asiento porque antes estaba otra persona que medía 1,80. Eso ya es una adecuación en el coche. Entonces, como docentes, nosotros también tenemos ciertas actuaciones para poder resolver necesidades individuales. Por ejemplo, si tenemos un alumno zurdo, podemos colocarle una silla para zurdos. Entonces, estamos dando respuesta a la diversidad. Sin embargo, hay otras necesidades que no puedo atender y no significa que no las voy a atender. En este caso, se puede hablar de las necesidades educativas especiales para referirse a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o desfases en relación con el currículum que les corresponde. Este currículum, entonces, tiene que ser flexible para poder cambiarlo, para poder hacer la adecuación. Sin embargo, cuando yo hago una modificación, volviendo al ejemplo de la silla para zurdos, tiene un impacto en la globalidad del centro y tengo que adecuar la disposición del salón para que la silla quepa, darle un espacio mayor que a las otras sillas, y entonces estamos cuestionando la práctica educativa tradicional. Cualquier cambio va a hacer que afecte a la globalidad del centro. Entonces, eso significa que se van a presentar varios retos. Las adecuaciones curriculares van a llevar a que nosotros tengamos que superarlos. Entre ellos, por ejemplo, el hablar el mismo idioma. No estamos capacitados en los conceptos, las filosofías, las teorías, y hoy no vamos a tratar de llegar a un consenso porque no es un taller ni es una mesa de debate, sino más bien tratar de comprender los aspectos claves para que en un futuro nosotros podamos tener algún consenso, porque incluso hoy en nuestras leyes hay discrepancia y hay contradicciones. Entonces, es diferente integrar que incluir. Hay alumnos regulares y especiales. ¿Será lo mismo la inclusión educativa que educación inclusiva? ¿Habrá diferencia entre discapacidad, trastorno y síndrome? ¿Será lo mismo referirnos a las adecuaciones que a las adaptaciones curriculares? Vamos a tratar de dar respuesta corta por el tiempo que nos apremia a estas preguntas. Una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto, aquí vemos que integración no es lo mismo que inclusión. Inclusión es aceptar a la diversidad en todo un entorno. Además, debemos eliminar de nuestro vocabulario a los alumnos especiales. No existen los alumnos especiales, existen nuestros estudiantes, simplemente. Aquí estamos viendo en la imagen un grupo y a todos nosotros atendemos de la misma manera sin llamarlos alumnos especiales. Además, que como es el título de esta conferencia, debemos tratar de llegar a una educación inclusiva y no trabajar en una inclusión educativa. ¿En qué se diferencia? Vamos a llevarlo con un ejemplo. Si un alumno llega a una institución con silla de ruedas y esta institución no tiene rampas, pero tiene toda la intención de solucionar eso, va a construir una rampa para poder solucionar esa situación de exclusión. Pero también tendrá que hacer algunos cambios en la planeación de la clase de educación física, porque este estudiante no puede participar con las actividades planificadas. Es decir, la inclusión educativa va a buscar eliminar o minimizar los efectos de las barreras de aprendizaje y participación. Sin embargo, la educación inclusiva es aquella que, por ejemplo, en la institución ya está preparada para recibir a este estudiante con silla de ruedas. Es algo preventivo.
Es decir, que busca prevenir las barreras de aprendizaje y participación y evita ya las situaciones de exclusión. Entonces se centra en un diseño universal para el aprendizaje que incluso está pensado antes del planteamiento del currículo que se va a llevar en la institución. Es algo muy complicado, sí, porque para llegar a una educación inclusiva estamos diciendo que hay que hacer un diseño completo y eso nos lleva mucho tiempo, mucha inversión de recursos humanos, de recursos financieros. Sin embargo, es algo, como mencionaba hace un momento, un reto que debemos superar. Ahora, cuando nosotros hablamos de atender a la diversidad, tenemos que conocer a esta diversidad. Yo tengo a un estudiante con un síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, tengo a otro estudiante en el mismo salón con síndrome de Down y ambos son diferentes. Tenemos que entender qué es un síndrome, tenemos que entender qué es un trastorno, el trastorno de TDAH, y entonces empieza a ser un reto en que tenemos también que autoformarnos como docentes, porque a veces las capacitaciones están, pero tenemos nosotros que ir conociendo a la individualidad, porque pueden darnos una lista de algunos síntomas que tienen algunos síndromes, pero nuestro estudiante tiene características muy particulares de las cuales nosotros tenemos que estar informados y tenemos que estar interesados. Entonces, tenemos que entender que la adaptación curricular son las sucesivas adecuaciones o cambios que se van a realizar a este currículo, teniendo presente las características y necesidades de los alumnos para asegurar su participación y su progreso en el sistema educativo. Ahora, estas deben tener dos principios fundamentales: la normalización, que favorece que los alumnos se beneficien siempre que sea posible del mayor número de servicios educativos ordinarios, y el principio de la individualización, que intenta proporcionar a cada alumno, a partir de sus intereses, sus motivaciones, también en relación con sus capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje, la respuesta educativa que necesite en cada momento para formarse como persona. Por lo tanto, hay tipos de adecuaciones curriculares como las de acceso mismo al currículo, es decir, acceso físico, donde vamos a necesitar recursos espaciales, materiales, personales, o de acceso a la comunicación, por ejemplo, con ayudas técnicas, sistemas complementarios. En un momento más los vamos a ejemplificar. Y otros que son tipos de adecuaciones curriculares no significativas, donde se van a modificar las estrategias, las actividades, algunos tiempos. Sin embargo, hay otras significativas donde incluso se van a modificar los criterios de promoción. Por ejemplo, en el caso de una adecuación curricular no significativa, cuando en lugar de darle 20 minutos para resolver el ejercicio de matemáticas, se le da 35 minutos al estudiante que lo requiera. Una adecuación curricular significativa cuando la evaluación va a ser completamente diferente porque los objetivos de aprendizaje son iguales, pero se van a presentar de manera diferente. Aquí va el segundo reto. Si yo ya hablo el mismo idioma, ya entendí que es una adecuación curricular, ya me sé más o menos los tipos, ya sé que tengo que enfatizar sobre la particularidad del síndrome o del trastorno de mi estudiante, yo no lo voy a diagnosticar. El diagnóstico para trabajar con su adecuación particular viene de un equipo especializado. El docente solo observa y comunica, no diagnostica. Entonces, el reto es que el docente aprenda a observar, lo comunique a tiempo y que el diagnóstico llegue lo antes posible de los especialistas. Hay diagnósticos que tardan años y eso perjudica a esta aplicación correcta de las adecuaciones curriculares. Ahora, decíamos, dentro de esta adecuación, de estas adaptaciones, está el espacio físico. Entonces, también se necesita superar este reto
de económico para crear rampas, para crear ambientes, por ejemplo, una cocina donde los estudiantes que necesiten desarrollar autonomía puedan aprender de algunas cosas, incluso ser autosuficientes, elaborando pan, elaborando galletas, o tal vez en algún momento adecuar una sala tipo hotel para que pueda aprender a tender la cama, para poder hacer la limpieza del baño. Entonces, hay varios espacios físicos que se deben adecuar y eso implica una inversión de tiempo, de dinero. Y otro es el acceso a la información y comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer una adecuación para personas que tengan dificultades visuales, por ejemplo, es el Principito en Braille. La persona no puede leer otro libro y de esta manera se lo presentamos. Algunos libros Braille que tenemos, por ejemplo, en México, llegan después de unos meses de la solicitud y entonces casi ya acaba el ciclo escolar y no podemos darle ese servicio a nuestro estudiante en algunas ocasiones. En otras ocurre que ya los libros están dentro de la institución. En la universidad, por ejemplo, hay apps para los alumnos que tienen algún tipo de daltonismo y entonces se necesita también para que ellos aprendan mejor. Incluso una adaptación curricular podría ser presentar el cuestionario escrito a lo que llamamos examen con letra diferente o con fondo diferente. Yo les comento que tenía un estudiante que el papel blanco, el reflejo del papel blanco, le hacía ver de una manera diferente, percibir toda la información de una manera diferente que si se la imprimíamos en una hoja de color amarillo. Entonces son cosas que los especialistas luego nos van guiando, situaciones en las que nosotros vamos superando estos retos de la información y la comunicación. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos este trabajo de diario, pues también tenemos que hacer una evaluación de esto que está sucediendo. Entonces, hay que hacer una flexibilización de la evaluación y ese es un reto enorme. De por sí, hablar de evaluación es complicado porque tiene que ser para todos y no para unos. Entonces, siempre debemos preguntarnos cómo aprende el alumno y no solamente qué aprende. En este caso, en mi experiencia, ha funcionado muy bien el aprendizaje basado en proyectos, porque permite trabajar diferentes habilidades, conocimientos, actitudes, permite este sentido de colaboración, de seguimiento. Es algo complicado, sí, pero es, yo creo, un reto que podemos superar. Y ya cuando la institución está consciente, ya tiene un poco de experiencia en el trabajo de adecuaciones curriculares, pues necesita replantear su misión y visión. Y no solamente, como en este caso, de una manera de redacción y mostrando en sus redes sociales que es inclusiva, que participa con la calidad, la equidad, sino vivir todo el equipo docente, todo el equipo de la institución, la misión y visión para poder atender a la diversidad. Otro reto sería que cada docente, ya que tiene la conciencia de estar en esta institución, pueda preguntarse siempre para las adaptaciones, las adecuaciones curriculares, preguntas como ¿qué es lo que el estudiante no consigue hacer? El objetivo, una evolución inicial, qué competencias ya desarrolló el estudiante y cuáles debe alcanzar, qué estrategias aplicaré en cada secuencia de aprendizaje, qué, cómo, cuándo voy a enseñarle todo esto y la evaluación no solamente al final, sino al inicio, al intermedio y al final. La ayuda ha sido eficaz, he conseguido el objetivo. Una adecuación curricular no es el bajar el nivel del objetivo, no es solicitar que sume 2 más 2 cuando el objetivo de aprendizaje es obtener la raíz del número 22. No es eso. La adecuación curricular siempre tiene que estar en relación a qué es lo que el estudiante no consigue hacer y que tiene que conseguirlo, cómo debo presentarle
esta información, cómo debo presentarle esta actividad para que logre ese objetivo. Eso es muy importante. A veces hablamos de adecuaciones curriculares dentro del salón, que todos están escribiendo un poema y al alumno con adecuación le estoy nada más dando una hoja para colorear mandalas. Eso no es una adecuación curricular. Entonces, cuando ya avanzamos en las adecuaciones curriculares, hay un reto, tal vez una utopía, que es el diseño universal. Quiere decir que las adecuaciones ya no se hacen sobre la marcha, sino que hay un diseño universal donde están ya los productos, los entornos, los programas, todos los servicios para que todas las personas en la mayor medida posible las puedan utilizar sin necesidad de adaptación del diseño especializado. Este diseño universal es muy complicado lograrlo porque tiene que pensar en la mayor diversidad, pero si se hace, tiene que plantearse antes del diseño curricular. O sea, el diseño curricular está asentado en este diseño universal, se desarrolla en este diseño universal y se evalúa con base en este diseño universal. Todas las estrategias están hechas para que la mayoría de los estudiantes, en su mayor medida posible, puedan realizarlas sin necesidad de estas adaptaciones. Suena complicadísimo. Hay que dar los primeros pasos sin duda. Entonces, les invito también a investigar un poco más sobre este diseño universal para que podamos en algún momento estar platicando también de este tema. Ya para terminar, les voy a decir que todos estos retos, quizá a algunos les podamos huir, pero yo creo que los podemos ir cumpliendo poco a poco. Yo, en mi caso, estoy agradecida por enseñar a la diversidad. Tengo a Diego, un alumno que es microempresario porque vende sus tazas, sus playeras con los diseños. Él es un niño autista y definitivamente él desarrolla todo esto y sí tiene adecuaciones curriculares en matemáticas, pero por ejemplo es muy bueno en inglés. No todas las adecuaciones curriculares son para todas las materias. Pedro es conferencista con síndrome de Down, aunque tiene algunas dificultades todavía para poder tener una dicción adecuada. Ahí va, son sus pasos. David, que enseña gastronomía a niños, aunque él tenga algunas dificultades para poder desarrollar bien todas las actividades, él las que puede hacerlas bien, las puede enseñar. Y a veces no son dificultades nada más de nuestra gran diversidad, sino también algunos desarrollos que van más allá del normotipo, más allá de la media. Alba, por ejemplo, es una alumna que está en España ya en la universidad y ella al principio estaba muy mal en la escuela porque los docentes creían que copiaba la tarea, porque tenía una gran redacción y las tareas realmente parecían que las hubiera sacado de un experto de internet. Y poco a poco, con el diagnóstico que duró 1 año y medio, nos dimos cuenta que ella era una niña con grandes potencialidades y bueno, su diagnóstico no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero es lo que comúnmente nosotros llamamos como superdotada, ¿no? Entonces, quiero decirles que sí se puede hacer, yo estoy agradecida por eso. Incluso tuvimos el 2021 un premio de Inclusivity Award después de haber participado en un concurso con 46 países, con un grupo de estudiantes que trabajamos para ayudar a la diversidad del idioma. Las escuelas se cierran por el contexto de pandemia. Hay Aprende TV, donde nosotros podemos seguir algunos programas con los aprendizajes de cada grado, pero eso no le es útil a los alumnos que hablan lenguas indígenas, porque no hay Aprende TV en lenguas indígenas. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues creamos programas en lenguas indígenas para que no se detenga el aprendizaje de estos niños de educación básica, y eso nos hizo acreedores a este premio, por lo cual estoy muy contenta. Y por eso les muestro las siguientes conclusiones.
La educación inclusiva debe ser el objetivo de cualquier educador como tarea colaborativa. Debemos romper paradigmas como alumnos especiales. Debemos reconstruir nuestras aulas inclusivas con la intervención de todos los actores educativos. Se necesitan profesores con pensamientos positivos y enfocados con capacidad de autoaprendizaje. Les dejo estas 4 preguntas. Ahora que me escucharon y seguramente ustedes tendrán también algunas experiencias en su salón, ¿qué alternativas tengo para cambiar? ¿Qué camino puedo recorrer para realizar la inclusión? Y en este camino, ¿será que tengo que documentar todo? ¿Y dónde yo quiero llegar como docente? Ahí se las dejo para la reflexión y seguramente habrán algunas preguntas, tal vez alguna solicitud de bibliografía. Les dejo mi correo, aquí está escrito con color rojo y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Les dejo entonces ahora en el chat para las preguntas. Muchísimas gracias.